Padre. Gracias por darnos tu precioso nombre. En tu nombre tú impartiste vida a nosotros. Por este nombre hoy somos tus hijos. Hemos sido incluidos en la familia de Dios. Podemos decirte, Abba Padre. Gracias que también nos has dado tu palabra, la verdad que nos santifica, que nos aparta, que nos separa, pero que nos satura con la naturaleza de nuestro Padre Dios. Esta mañana santifícanos en la verdad. Y gracias por tu gloria. Señor, estamos aquí vislumbrando la meta de ese día glorioso, donde todos nosotros, tus hijos, podamos expresarte a ti, al universo. Aleluya, que en esta vida, en esta palabra y en esta gloria está nuestra unidad. Amén. Queridos santos, queremos seguir con el bosquejo que comenzamos ayer. Tal vez podemos leer juntos el título de este bosquejo. Cuando lo tengamos todos, leemos. Parece que está bien, está saturándose. Ok, ¿lo tenemos? La unidad del cuerpo de Cristo. Hermanas. La unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo. Todos juntos. La unidad del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, cuando estábamos cantando este himno desde aquel día, cuando en Betania, no sé si dentro de su ser, su espíritu corresponde a este clamor. Ven, Señor Jesús. Hay una línea que decía, todos los días te sigo esperando. ¿O acaso estamos contentos de que aunque tenemos hoy el Espíritu, su presencia invisible, estamos contentos? ¿No anhelamos su presencia visible? ¿No lo estamos esperando hoy? Todos los días te sigo esperando. Hermanos, el recobro del Señor consiste en preparar la novia de Cristo. Y este asunto de la unidad del cuerpo de Cristo está en ese camino. Si todos nosotros entramos en la experiencia de esto que estamos hablando, tanto ayer como hoy, ciertamente estamos dándole las últimas punzadas al vestido nupcial. Porque yo quiero casarme con el Señor. Estamos esperando ese día glorioso. Entonces, hermanos, este asunto de la unidad del cuerpo de Cristo va enrumbado o es parte de la preparación de la novia de Cristo. Ayer se nos dijo que esta unidad no es algo de lo que nosotros podemos manufacturar, no lo podemos fabricar, porque la unidad es un atributo de la Trinidad divina. Por eso el Señor no habló de la unidad en Juan 17. Él oró por esta unidad. ¿Qué significa esto? Que la unidad es algo en lo que podemos entrar solo por revelación. O sea, si no oramos, no importa cuánto hablemos aquí de la unidad, no importa cuánto enseñemos de la unidad, debemos orar para entrar en esa unidad. La unidad es una esfera, es un ámbito donde nosotros podemos entrar. Permítame ver algunos versículos con ustedes. Juan capítulo 17, versículo 21. Ayer se nos dijo que esta unidad que está en la Trinidad divina es el modelo, es el patrón, es el estándar sobre el cual nosotros debemos ser calibrados. Ok, aquí está este estándar. Para que todos sean uno. Mire, ese es el deseo de Dios, que todos seamos uno. Pero aquí viene el modelo. Como tu Padre en mí. ¿Dónde está el Hijo?
en el Padre y yo en ti. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. La unidad de la que estamos hablando aquí no es la unidad de política, ¿verdad? De que todos estamos de acuerdo de algún asunto. No es un movimiento. Sí, todos vamos hacia allá. La unidad de la que estamos hablando aquí es entrar en la Trinidad divina. Por eso el Señor dijo, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Así que la unidad es algo en lo que debemos entrar. La unidad es una persona en la cual nosotros podemos entrar, vivir, permanecer. Por lo tanto, hermanos, cuando entramos en esa unidad de la Trinidad Divina, llegamos nosotros a ser esa unidad agrandada. Llegamos a ser la extensión de esa unidad. ¿Qué es la unidad del cuerpo de Cristo? Es la unidad de la Trinidad Divina, pero agrandada. Cuando nosotros entramos en el Dios triuno, como se nos dijo ayer, cuando somos enyugados, porque el Señor Jesús fue el modelo de alguien que vivía en el Padre, que no hacía nada sin que el Padre se lo diga, que no estaba aquí para hacer su propia voluntad, sino que hacía la voluntad del Padre. Todo lo que él hacía, lo hacía en el Padre. En esa coinherencia está la unidad. Ahora ese Cristo precioso que estaba enyugado con el Padre, que llevaba el yugo del Padre, está en mi espíritu. Así que hay aquí en mi ser algo que corresponde a la voluntad del Padre. A esos versículos son maravillosos porque Mateo 11 dice que todos aquí los que estamos trabajados, cargados, no sé cómo llegó esta mañana usted, pero seguro tal vez esta semana hubieron muchas cargas, mucho trabajo. Él dijo, venid a mí. Venid a mí es entrar, es permanecer, es tener comunión orgánica, unidos orgánicamente a Él. Tomad mi yugo. En Filipenses 4, versículo 3, Pablo dijo, hablando de sus colaboradores, dijo, compañeros de yugo. Así que, así como Jesús estaba llevando el yugo del Padre, nosotros llevamos el yugo del Padre. También todos juntos en la iglesia debemos ser compañeros de yugo. Hermanos, ahí está nuestra unidad. Eso es como el esposo y la esposa. De hecho, vamos a ver un poquito de eso cuando entremos en este asunto de la dependencia. Ok, después también se nos dijo que hay que ver la unicidad del cuerpo de Cristo. Así como hay un Dios, hay un solo cuerpo en el universo. Efesios 4, versículo 4 dice, un cuerpo. Un cuerpo. Y eso, hermanos, eso debería darnos a nosotros una gran luz. Porque aunque el cuerpo de Cristo tiene el aspecto universal y el aspecto local, el aspecto universal es primero. Si nosotros no tenemos una visión de la unicidad del cuerpo de Cristo, todo lo que hagamos en nuestra iglesia local, tarde o temprano, terminará en división. Pero si tenemos la visión apropiada de que hay una unicidad del cuerpo, entonces todo lo que hagamos en nuestra iglesia local edificará el único cuerpo de Cristo. Cuando servimos con los jóvenes, ¿con qué miras nosotros lo hacemos? Cuando estamos en la obra con los niños, ¿cuál es nuestra meta? Cuando tenemos reuniones de hogar, reuniones de grupo pequeño, ¿cuál es nuestra visión cuando hacemos eso? Debe ser la edificación del único cuerpo de Cristo. Eso nos guardará en esa unidad. Sin embargo, este bosquejo sigue progresando, ¿verdad? Y ahora llegamos a la unanimidad. La unidad
en cierto sentido, fue instalada en nuestro espíritu. Pablo dijo, sed diligentes en guardar la unidad del espíritu. Ya la tenemos. Cada vez debemos volvernos al Señor para ser uno. Por eso es que en nuestras reuniones, queridos hermanos, si queremos ser edificados, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Efesios 2, versículo 22, dice, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Cada vez que vengo a la reunión debo ejercitar mi espíritu para ser juntamente edificado con mis hermanos. Sin embargo, el deseo de Dios, hermanos, aunque esa es la base y hay que tenerla, necesitamos avanzar a la unanimidad. De hecho, no podemos llegar a la unanimidad si no tenemos lo primero, si no permanecemos en la Trinidad Divina, si no estamos unidos al Señor, permaneciendo en el Señor, no podemos ser unánimes. La unanimidad es un asunto de nuestra alma. Ser uno es un asunto del Espíritu, pero ser unánimes es un asunto de nuestra alma. Y en ese asunto, hermanos, de nuestra alma, el libro de Hechos es un libro muy precioso, porque el libro de Hechos nos hace énfasis en la unanimidad. Homotumadón en el original griego, ¿verdad? Homo, uno, o mismo. Y tomos, alma, mente, corazón, propósito. El deseo de Dios es que todos aquí tengamos un mismo corazón, una misma alma, una misma mente. Y entonces el libro de Hechos, que habla de ¿qué? De la propagación de Cristo. ¿Qué Cristo es ese? ¿El Cristo individual de los 4 evangelios? Es el Cristo corporativo. Por lo tanto, desde el comienzo de Hechos, había ahí una entidad corporativa perseverando, unánime. 120 en el aposento alto orando. ¿Cuántas horas? 10 días orando, mezclándose con el Señor, permaneciendo en el Señor, entrando en la Trinidad Divina, hasta que todo su ser se comenzó a armonizar. Su alma también se comenzó a mezclar con el Señor. Y ellos comenzaron a ser compenetrados. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que ellos tenían un mismo corazón y una misma alma. Y tenían en común todas las cosas. Ayer se nos dijo, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel experimentaba esto. Ellos se movían unánimes. Donde iba la nube, allá iban todos. Eso pasó en Hechos. Ellos oraron a tal manera que el Señor comenzó a soplar esas naves. Comenzó a soplar. El Espíritu los llenó. Los comenzó a impulsar. Y entonces Pedro, cuando él se levantó en Hechos 2:11, se puso en pie. Comenzó a predicar el Evangelio. Pero los 11 se pusieron en pie con él. Pregunto yo, ¿quién predicó el Evangelio? ¿Ah? ¿Quién predicó el Evangelio ese día? ¿O los 12? Le voy a decir, el cuerpo predicó el Evangelio ese día. Eran uno, eran unánimes. Y la unanimidad, yo quiero que el Señor imprima estas cosas en nuestro ser, hermano, es la llave maestra que nos da acceso a todas las bendiciones contenidas en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué es una llave maestra? Que abre cualquier tipo de candado. Yo no sé si les ha pasado en su iglesia local, eso sí que es imposible. Esto no lo vamos a poder lograr. ¿Qué va a pasar? ¿Algo aquí milagroso? No creo, no. Esto es imposible. Pero si somos unánimes, tenemos la llave. La llave para que el torrente de la bendición del Señor se derrame.
Hermanos, de hecho, eso es un medidor. La bendición es condicional. La bendición necesita como condición la unanimidad. En Salmos capítulo 133, dice ahí que el Señor le agrada ver, ¿no? Cuán bueno, agradable es que los hermanos habiten en unidad. Pero el versículo 3 dice, porque allí, ¿dónde es ese allí? En la unidad. No es solamente estar aquí, es habitar con los hermanos en unidad. Ese es ese allí ordena. Jehová la bendición. Amén. La vida para siempre. Hermanos, si tenemos la bendición del Señor, no importa si estamos equivocados al hacer algo. Nunca estaremos incorrectos. Si vamos en unanimidad y aunque no hagamos lo correcto en ese asunto, la bendición del Señor siempre estará sobre nosotros. Pero si hacemos las cosas correctas, sin su bendición, sin la unanimidad, hermanos, siempre estaremos equivocados. Lo único que Dios recibe es aquello que ha pasado por el filtro de la cruz. Entonces hay unidad y la práctica de esa unidad, unanimidad. Entonces, amados hermanos, eso es lo que vimos ayer. Y hoy vamos a hacer una prueba. Vamos a poner nuestra unanimidad por el escáner. Vamos a pasar nuestra unanimidad por los 7 ojos del Cordero. Que Él nos mire, que Él nos observe, que Él ilumine, que Él exponga. Y creo que también al final Él va a infundir algo en nosotros. Entonces el punto Romano 4 dice, hay 5 frases en Efesios 4 del 1 al 3 que nos dan una manera práctica de guardar la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo, la cual equivale a poner en práctica la unanimidad. Ok, les animo, ¿no? En Efesios 4, 1, 3 están estos 5 asuntos. Número 1, humildad. Número 2, mansedumbre. 3, longanimidad. 4, soportándoos los unos a los otros. Y 5, el vínculo de la paz. Estos 5 ítems constituyen una prueba para nosotros en la práctica de la vida de iglesia. Mediante esta prueba podemos ver si estamos o no en la vida de iglesia de manera práctica. ¿Están listos para que vayamos juntos a esta prueba? Amados hermanos, esta prueba es para mí. ¿Ah? Cuidado, va a estar usted mirando. Sí, hay aquí unos que no son humildes. No es así como tenemos que entrar en esta luz. Tenemos que abrirnos al Señor. Señor, alúmbrame a mí. Señor, trata conmigo. Señor, no me dejes en ceguera. No se ponga a ver, ay, sí, este es puercoespín, ¿no? Ay, estos son los peluches. Al final nos vamos a dar cuenta que aunque seamos puercoespín o peluches, todos necesitamos pasar por la cruz. Oh, Señor Jesús, muy bien. Hermanas A. No debemos establecer la santa de pecado para Mientras tomemos algo que no sea Cristo como nuestro estándar, no tenemos humildad. Si proponemos un estándar elevado, no somos humildes en nuestra mente y actitud. No importa cuán bueno, celestial o espiritual sea algo, mientras sea algo aparte de Cristo mismo, ello causará división.
3, los que son más débiles, los jóvenes y los que se han descarriado, necesitan más amor en el Señor. Amarlos solucionará la mayoría de sus problemas. De no ser así, estableceremos un estándar elevado proveniente del orgullo y no de la humildad. En Juan capítulo 13 habla de lavarnos los pies los unos a los otros. Y el Señor fue el primero en tomar ese camino. Y Él dice, habiéndolos amado hasta el fin. O sea que Él los lavó, pero los lavó en amor. Su amor es lo que lo motivó a Él. ¿Y qué hizo? Se quitó su manto. Eso quiere decir que Él se despojó de sus logros, de su posición. Se ciñó, estuvo dispuesto a ser restringido, a perder su libertad para lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, si nosotros queremos lavarnos los pies los unos a los otros, debemos despojarnos de nuestro manto, de nuestros logros, de nuestro orgullo. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces llegamos a la vida de la iglesia, traemos alguna porción para lavar los pies de los santos, pero hay algo de orgullo ahí, hay un estándar que no es el de Cristo. Y aunque algo sale de allí, sale como turbia el agua. Eso no lava, eso ensucia. ¿Por qué? Porque no estamos vestidos de humildad. Yo estoy igual que ustedes aquí, hermanos, en el escáner. ¿Cuántas veces nuestra actitud es de esa manera? Tal vez usted puede decir, es que a mí me ofendieron. Bueno, Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué quiere decir eso? El que no perdona. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. La gracia fluye donde hay humildad. No importa quién ofendió a quién. Yo quiero seguir recibiendo la gracia. Así que necesito humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Y este es el estándar adecuado. Sobre todo los santos más débiles, hermanos. Necesitamos tener el corazón de buscarlos, de amarlos. El amor solucionará la mayoría de los problemas. Si somos orgullosos, bueno, preparémonos porque va a haber muchos problemas. Oh Señor, alúmbranos. Tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos para ser mansos en nuestra actitud. Esto es lo segundo. Mansedumbre, dijo Pablo, ¿verdad? ¿Qué significa ser manso? Significa ser tierno, afable, que no hay egoísmo en esa persona. ¿Ya? ¿Va señalando usted? ¿Esta sí paso? Oh Señor Jesús, manso. A veces, hermanos, nos falta ternura, ¿no? En la vida de la iglesia necesitamos nodrizas que cuiden con ternura a los santos como sus propios hijos. La mansedumbre consiste en una actitud generosa que es afable y tierna, que nunca discute a favor de sí y que nunca se justifica a sí mismo. Yo creo que mientras más entramos en esto, más estamos descalificados, ¿verdad? Bueno, eso mismo era la intención de la prueba. Que ninguno pase. A fin de ser mansos tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos sin tener en cuenta cómo nos traten los demás. Así que si no lo tratan muy bien en esa casa, ¿qué va a hacer usted? No vuelvo más. O vamos a seguir siendo tiernos, amables, buscándolos. A fin de tener una actitud apropiada, no podemos ser egoístas. Hace poco pasamos una frase que me impresionó mucho, que decía que las personas menos egoístas son las más felices. En uno de los bosquejos leímos eso. En la madurez de vida, hermanos, la vida que recibimos, mientras más crecemos en ella, es una vida que se preocupa más por otros que por sí mismo.
En la etapa de madurez, la buscadora estaba preguntando, ¿qué haremos de esta nuestra hermana pequeña que no tiene pechos? Ya estaba lista para ser arrebatada, pero todavía tenía una preocupación genuina por los hermanos que no han crecido. A veces nosotros estamos tan ocupados con nuestras cosas, con nuestras cargas, con nuestros problemas. ¿Quién cuida de los santos débiles? Eso es ser manso, no es ser egoístas. Oh Señor, en muchas iglesias locales los problemas provienen principalmente de actitudes indebidas, descuidadas, frías y ásperas. ¿Alguna vez han salido, como decía el hermano, espinas, pullas de nosotros? Y después todavía tenemos hermanos, ¿no? Con la puya ahí. Y muchos problemas han sucedido por causa de nuestra actitud áspera, hostil, fría, descuidada, aún hasta para saludarnos. Yo estoy aprendiendo, hermanos, a abrir más mis ojos en esas cosas, ¿no? Porque todos estamos en este camino. Queremos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Ok, C. Tener longanimidad es sufrir el maltrato. Tener longanimidad principalmente se relaciona a lo que hablamos. Aquí vamos a tocar un asunto medular. Hermanos queridos, aquí dice, no voy a poder leer todo esto porque tenemos mucho más aquí. El 2 dice, si vemos que los hermanos que llevan la delantera están discutiendo, podríamos acudir a otro hermano de inmediato para contarle lo sucedido. ¿No es así nuestro yo? Le encanta estar contando las cosas. Se exhibe, ¿verdad? Hermanos, desde ya quisiera decirles, queridos santos, la vida de la iglesia ha sufrido por causa de nuestro hablar descuidado. De hecho, lo dice aquí, ¿no? En el siguiente, dice, vemos a los hermanos, si hemos aprendido la lección por causa de la gloria del Señor y por el bien de su iglesia, no diremos nada. Por el bien de la práctica de la vida de la iglesia, nuestras bocas estarán bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que significa entrar en la Trinidad Divina, ¿verdad? Si estamos allí, ¿quién toma el control? Mis palabras necesitan estar bajo el gobierno del Rey, bajo el regir del trono. Salmo 141, versículo 3, si no me equivoco, dice, pon guardia, oh Jehová, mi boca, vigila la puerta de mis labios. Eso es tener longanimidad. A veces vamos donde un hermano y le decimos, hermano, lo que me acabo de enterar, el hermanito tal, pero te digo para orar. O a veces somos tan rápidos entre conversaciones de traer algún ejemplo de algo y damos nombres. Ponemos nombres propios. Y los hermanos, o aunque usted no dé los nombres, debemos ser tan sabios porque aún a veces están ahí nuestros hijos. Y nuestros hijos dicen, ¿y quién será ese hermano del que estaban hablando? Y vienen acá y comienzan a ver, yo creo que era Valdemar, mira. Eso ha causado muchos problemas en la iglesia. Pon guardia en mi boca. Señor, queremos aprender a estar bajo el control del Espíritu en cada palabra. Hermanos, no voy a decir mucho, pero Proverbios dice que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Muchos problemas en la vida de la iglesia son por chismes. Así se abren las puertas del Hades, ¿verdad? Así es como la muerte ataca la iglesia. Nosotros tenemos la llave. ¿Qué vamos a hacer? A negarnos a nosotros mismos. Primera llave. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, perder la vida del alma que le gusta estar contando cosas.
O incluso, hermanos, eso de, ay, pobrecito de mí, que yo tanto que he servido al Señor, me ha tocado pasar por estos sufrimientos. Eso quiere decir que todavía no hemos aprendido lo que es sufrir. Eso es mitigar el sufrimiento. Necesitamos longanimidad para guardar la unanimidad. Ok, ¿qué tal, hermanos? El punto D. ¿Lo tienen, hermanos? A fin de soportarnos los unos a otros en amor. Aleluya, soportarnos los unos a los otros en amor. Soportarnos es llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6 dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Pero también allí, ¿qué pasa cuando nos soportamos en amor? Se va la sospecha, se va el temor. Donde hay sospechas, hermanos, el temor entra y no hay amor. No podemos soportar. ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo servimos con alguien de quien sospechamos? Sospechar es como alguien que está en el arbusto, ¿no? Como un investigador, mirando a ver en qué cae, ¿no? ¿O será que...? No sé si les ha pasado, pero a veces en alguna reunión un hermano dice algo, por mí está diciendo este hermano eso. Eso es sospecha. Tenemos sospechas. Justo usted llegó un poquito tarde y el hermano habla de la puntualidad. Oh, sí. Por mí está diciendo. Y cuando entra la sospecha, entra el temor y se va el amor. Porque donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. ¿Cómo podemos llevar las cargas los unos de los otros si somos, decía un hermano, como perro ovejero, ¿no? Buscando, ¿dónde estará el lobo aquí? Y a veces eso sucede, hermanos, en todos los niveles. En nuestra reunión de hogar, en nuestra reunión de grupo pequeño, en los hermanos que sirven, entre los hermanos que coordinan, entre los colaboradores. Si hay sospechas, no hay amor. La última palabra del hermano Lee para los ancianos de la iglesia donde él sirvió por tantos años fue: ámense entre ustedes. Que sus esposas se amen y amen a los hijos los unos de los otros. Porque donde hay amor, no hay sospecha. Así que el Señor nos infunda con su amor. Y bueno, y el último, el E. ¿Qué tal, hermanas? En el vínculo de la paz. ¿Sabe cómo hay paz? Bueno, y también cómo hay todo lo demás, ¿no? La paz es un resultado de la cruz. En Efesios 2, creo que es el versículo 15, dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo mediante la cruz. Así que la paz no se logra con, a ver, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ok, vamos a ver una manera que los dos estén contentos. No, Dios no hace así las cosas. Él agarra al puerco espín, agarra al oso de peluche. La cruz opera aplicando la muerte de Cristo a nosotros. Y entonces todo lo que pasa por la cruz entra en resurrección. Y es en esa vía de resurrección que nosotros podemos guardar la paz. La paz es un vínculo y es un asunto del cuerpo, que es lo que ya vamos a ver, hermanos, aquí. Porque esto está dentro de este asunto de la unidad del cuerpo. Acuérdense que el versículo 4 de Efesios comienza diciendo un cuerpo. O sea, estos 5 asuntos, ¿no? Vamos a recordar: humildad, mansedumbre, longanimidad, soportarnos los unos a los otros en amor, y el vínculo de la paz tienen como fin que se produzca el cuerpo de Cristo.
La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué necesitamos de esas virtudes humanas que han sido fortalecidas, enriquecidas, transformadas por los atributos divinos que están en la Trinidad divina? Al permanecer nosotros en esa unidad, por causa del cuerpo de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿No estamos preparando la novia? Entonces tenemos que venir al Señor y a su cruz. Todos estos asuntos, hermanos, tienen que ver o se aplican a nosotros, se hacen real a nosotros mediante la cruz. Permítame decir algo más en cuanto a la cruz. La cruz es el filtro universal. De hecho, estábamos viendo la morada de Dios en Ezequiel, ¿no? Ahí está un tabernáculo. En cada una de las puertas, a la entrada, estaba el altar, que representa la cruz. ¿Sabe qué significa eso? Que a la entrada de la iglesia, nosotros tenemos la cruz, porque ahí hay un filtro. ¿Qué es lo que entra en la iglesia? Todo lo que ha pasado por la cruz. Y lo que no pasa por la cruz, eso no es todavía la iglesia. Eso sigue siendo del viejo hombre, sigue siendo de la vida natural. El cuerpo de Cristo es la consumación de la obra de la cruz. El cuerpo de Cristo es el producto de la obra de la cruz. Por eso, cuanto más nosotros experimentamos la cruz, más entramos y vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una doctrina. El cuerpo de Cristo no es solo una verdad que podemos enseñar. Es una esfera en la que debemos entrar. Pero para entrar tenemos que pasar por la cruz. Entonces no importa cuánto enseñemos del cuerpo de Cristo. Es posible, hermanos, que enseñemos del cuerpo de Cristo, pero que no tengamos una revelación del cuerpo de Cristo. Nuestro conocimiento del cuerpo de Cristo depende de cuánto conozcamos la cruz. Cuánto experimentamos la cruz es cuánto de la realidad del cuerpo de Cristo tengamos. ¿Cómo vamos a ser humildes? Mansos, longánimes, guardar el vínculo de la paz, soportarnos los unos a los otros mediante la cruz. Entonces muchos le echan la culpa a los puercoespín. Otros, es que este hermano es demasiado débil, al oso de peluche. Pero el punto es que ambos debemos ir a la cruz. No importa si usted estaba poniendo ahí, yo creo que sí soy humilde. No importa, todavía necesitamos pasar por la cruz. Entonces, amados hermanos, esto es algo muy, muy profundo y espero que el Señor pueda darnos más luz acerca de esto. Es mediante la obra de la cruz que nosotros somos introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso debemos orar en el ministerio, en la reanudación del ministerio del hermano Ni. Él empezó esa parte de su ministerio con el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Y él nos dijo ahí cuál es la obra de la cruz. ¿Cuál es el propósito de la obra de la cruz? Quebrantarnos. No dejarnos enteros. Queridos santos, han pasado años. Algunos tenemos años aquí en el recobro del Señor. Pero cuánta realidad del cuerpo de Cristo hay entre nosotros depende de cuánto quebrantamiento hayamos recibido por medio de la obra de la cruz. Que el Señor tenga misericordia de mí. Yo quiero entrar en la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el punto Romanos 5 dice, si nos asimos de Cristo como cabeza, al reconocer que solo Él es la cabeza y al estar absolutamente bajo su autoridad, no podemos tener diferentes interpretaciones de las Escrituras. No voy a gastar mucho tiempo aquí, vamos a ir adelante. Siempre debemos considerar al cuerpo. Conmigo, cuidar del cuerpo.
honrar al cuerpo y hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque el cuerpo es la meta del propósito eterno de Dios. El cuerpo es la meta de la economía de Dios. El cuerpo es el principio rector de toda nuestra vida y obra. Si no tenemos una visión del cuerpo, hermanos, todo lo que hagamos no tiene valor a los ojos de Dios. Aún la iglesia local, si no tiene una visión del cuerpo de Cristo, en sí mismo ya ha perdido el blanco. Porque la iglesia local no es la meta, es el procedimiento. Cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento le dio estas visiones a Pablo, ¿no? Se comienza a desarrollar este asunto del cuerpo. En Efesios capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a ese varón, ¿no?, de plena madurez. Ese hombre de plena madurez ahí está compuesto de todos los que han llegado. Por lo tanto, ese hombre de plena madurez allí no es un hombre individual, es un hombre corporativo. ¿Qué es eso? El cuerpo de Cristo. En el capítulo 3, cuando el versículo 16 dice que el Cristo quiere hacer su hogar en nuestro corazón, pero el versículo que sigue dice que aprendamos, aprender las dimensiones de Cristo, el amor de Cristo con sus dimensiones cúbicas, ¿verdad? Universales, pero dice ahí con todos los santos. No importa cuán capaces nosotros seamos, no podemos nosotros recibir, aprender todas las dimensiones de Cristo. Necesitamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el recipiente de ese Cristo universal. Entonces no podemos ser cristianos individualistas. Y luego en Efesios capítulo 4 se menciona la edificación del cuerpo de Cristo. Y en Primera de Corintios capítulo 12, si usted lee allí, el versículo 12 habla del Cristo cuerpo. Aunque somos muchos, dice ahí, así también el Cristo. Ese Cristo que está ahí es el Cristo que está compuesto de todos los miembros. Y en Romanos 12 también nos habla del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo edificado es la novia preparada de Efesios 5. Se edifica en el 4 y en el 5 se presenta gloriosa, sin mancha, sin arruga, para casarse con el Señor. Así termina Apocalipsis. Casados, el Espíritu y la novia dicen ven. Esa es la era en la que vivimos hoy, amados hermanos. Vivimos en la era del cuerpo. Estamos en la era del cuerpo. Así que todo lo que hacemos debe ser considerando al cuerpo, cuidando el cuerpo, honrando el cuerpo y hacer lo que es mejor para el cuerpo. Que el Señor nos dé más revelación de este asunto. Cuando el hermano Ni enseñó acerca del cuerpo, él dijo que todo lo que hacemos debemos considerar cómo se sentirán las iglesias al respecto. ¿Cómo hacemos esto con los jóvenes? Aquí afectará las iglesias en Europa, en la India, ahora mismo en Israel. Les pregunto, queridos santos, yo sé que ustedes saben las noticias, pero ¿usted sabe cuántas iglesias hay allí? ¿Cuántos santos están allí? Hay 4 iglesias que parten el pan. Y como en 8 ciudades hay santos contactados. Pero eso es cuidar del cuerpo, aún en esas pequeñas cosas. ¿Cómo están los santos en la India? Recién supe que hay varios hermanos ahí encarcelados porque la persecución en varios sitios del mismo país es severa. Tenemos hermanos en la cárcel. Todo lo que hacemos aquí afecta al cuerpo y todo lo que les sucede a ellos allá debe afectarnos a nosotros, porque hay unicidad en el cuerpo. Hay un solo cuerpo en el universo. Ahora aquí mismo en nuestro país, hermanos, el cuerpo se mueve, porque no solo está en los cielos, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra.
El Señor tiene una empresa celestial aquí en esta tierra. Y el cuerpo camina, siguiendo la nube, siguiendo su cabeza. En nuestro país, el Señor ahora está soplando hacia el sur. No sé cómo, les digo, esto es un sentir sólido entre los santos, en el sentir del cuerpo que cuidan de este país ya años. Hay un sentir sólido que el Señor se está moviendo hacia el sur. Más de 15 años hemos estado orando por Loja, por Azogues, por Machala. Ahora el Señor comenzó a soplar hacia el sur. Pedro irá y se pondrá de pie solo o se pondrá de pie con los 11. Así que se vayan los hermanos al sur. O nos vamos todos al sur. Donde se va la nube, se van todas las tribus. Nos podemos ir orando, nos podemos ir ofrendando, nos podemos ir visitando. Y aún algunos entre nosotros de pronto pueden trabajar, pueden llevarse su trabajo y ponerlo allá y fortalecer el testimonio del Señor allí. Amados hermanos, es un asunto de seguir donde está yendo la cabeza. Debemos considerar el sentir del cuerpo. Algo que a mí me impresionó mucho en alguna comunión pasada es que un hermano dijo: yo estoy aprendiendo a tomar el sentir del cuerpo como mi carga. Ya son años, dijo él, que yo no he escogido dónde ir, dónde vivir. Aun cuando tal vez yo he pensado, ese lugar, pero el cuerpo ha dicho, sí, a ese lugar yo he tomado el sentir del cuerpo como mi carga. Hermanos, eso también es algo que debemos aprender. Donde el Señor va, nosotros debemos ir. Eso es ver el cuerpo de Cristo. Y finalmente, no en este punto, en el cuerpo no puede haber independencia ni individualismo, pues somos miembros y los miembros no pueden vivir separados del cuerpo. Dos cosas aquí importantes, hermanos, también en el sentido negativo, para revisar si vivimos o no en la realidad del cuerpo de Cristo. Independencia. La vida cristiana es una vida de comunión con Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia del Señor. Así que cuando hablamos de independencia, eso estamos hablando de nuestra relación con Dios. Pero cuando hablamos de individualismo, estamos hablando de nuestra relación con los miembros del cuerpo. Podemos ser independientes del Señor y ser individualistas respecto a nuestra relación con los miembros del cuerpo. Y entonces allí no está la realidad del cuerpo de Cristo. Una vida cristiana adecuada es una vida de comunión, de dependencia del Señor. Si no, hermanos, si no tenemos una vida de comunión, no podemos tener una vida cristiana adecuada. Todo lo que está muerto es independiente. Pero todo lo que está vivo depende de algo para poder vivir. Por ejemplo, un árbol depende del suelo. Un pez, si está vivo, depende del agua. Pero si un pez está muerto, ya no depende de nadie, es independiente. Eso le pasó al hombre en Génesis 3. El primer independiente de este universo fue Satanás. Y vestido de serpiente vino donde Eva. Y le puso ahí la semilla de la independencia. Entonces Eva debió haber, ¿qué hecho Eva? Como ella era dependiente de su marido, ella debió haber dicho: no puedo yo hablar contigo. Adán, hazte cargo. ¿No? Ella se independizó de su marido. Y ahora tenemos estas consecuencias. En cierto sentido, Eva nos representa a todos nosotros, porque nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. ¿Será que cuántas veces actuamos sin considerar a nuestro marido, a nuestra cabeza, a nuestro Señor?
Todo lo que hacemos, hermanos, debería ser dependiendo de nuestra cabeza. Pero todo lo que hacemos sin considerar al Señor, sin contactarle, sin venir a Él, es un acto de independencia. Y ese es el principio rector del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el resultado de la independencia? Muerte. Así que no importa si lo que hicimos fue correcto, si lo hicimos sin tener comunión con el Señor, tarde o temprano resultará en muerte. Pero el otro asunto es el individualismo. La vida que nosotros recibimos es una vida ovejuna. Aquí está el rebaño del Señor. Tenemos que aprender a vivir en el rebaño, con los otros miembros del cuerpo de Cristo, edificándonos unos a otros, compenetrándonos unos a otros. Por eso es tan importante estos tiempos de comunión. No porque qué pasa en Ambato, qué pasa en Quito, qué pasa en... Es porque es una oportunidad para entrar en la realidad del cuerpo. Porque el cuerpo se edifica por medio de la compenetración. Estamos aquí aprendiendo a compenetrarnos. Pero si somos individualistas y no consideramos a los miembros del cuerpo de Cristo, eso también nos llenará de muerte tarde o temprano. Un día yo le pregunté a un querido hermano, no sé cómo pastorear a mi hija. Y estaba pasando unas situaciones ahí, y él me dijo, bueno, lo que yo he aprendido por los años es a ponerlos en el cuerpo de Cristo. Porque hay cosas que tú y yo como papás, ellos nunca van a recibirlo de nosotros como lo recibirían de otro miembro del cuerpo de Cristo. Aquel que vive en el cuerpo de Cristo siempre tendrá suministro. Siempre estará abastecido. Porque aunque nosotros somos débiles, en el cuerpo hay miembros que son fuertes. Lo que usted y yo no podemos hacer, en el cuerpo de Cristo está. Nuestra victoria está en el cuerpo. Y finalmente, queridos hermanos, este último punto habla de que en el cuerpo de Cristo debemos permitir que los demás miembros nos limiten. En el cuerpo de Cristo no solo hay suministro y protección, también hay limitación. Limitación. Y aquí hay dos asuntos con los que quiero terminar, que son aprender cuál es nuestra medida, ¿no? Efesios 4, versículo 16 dice la función de cada miembro en su medida. Dios nos ha medido una porción. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios tiene una regla con el cual Él mide todas las cosas. El día tiene 24 horas. Cada cierto tiempo los árboles dan fruto. O sea, Dios ha medido, ha puesto parámetros. Y también en el cuerpo de Cristo hay límites. Hermanos, tenemos que aprender cuáles son nuestros límites. Hermanas, ¿cuáles son nuestros límites? Hermanos que sirven. Hermanos que estamos administrando la iglesia. Hermanos en la obra. Todo tiene un límite, pero nosotros como miembros del cuerpo también necesitamos aprender cuál es nuestra medida. Y hay dos cosas negativas en este asunto. Pablo dijo extralimitarse. O sea, ir más allá de nuestra medida. Ese es un problema. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no conoce su medida, se pasa de la medida. No sé si, bueno, voy a decir esto un poquito más. Pero a veces en nuestras reuniones estamos vivientes, gloria al Señor, debemos venir vivientes. Pero a veces estamos demasiado activos. Al punto que sobrefuncionamos. Pide un himno, pide otro, alaba al Padre, alaba al Hijo, adora al Padre, da los anuncios, cierra la reunión. El hermano Lee dijo que este es un hombre orquesta. Pero en términos de lo que estamos hablando, es alguien que se ha extralimitado. Queridos santos, tenemos que aprender cuál es nuestra medida.
Pero lo otro, hermanos, y que está en segunda de Timoteo 4, versículo 5. El otro problema, y creo que aquí hay una gran debilidad también en nuestra función. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, sufre el mal, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio, o sea, tu servicio. Cumple con perfección tu ministerio. Esto literalmente significa llena la plena medida. Porque si el Señor a usted le midió 30 y usted hace 50, nos estamos extralimitando. Estamos usurpando la función de otros miembros del cuerpo de Cristo. Eso es dañino en la edificación. Pero si usted le midieron 30 y usted está dando 10, también estamos robándole a la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que llenar plenamente nuestra medida. Hay hermanos que cada vez que se levantan y ministran a Cristo, qué precioso, hay tanto beneficio del hablar de ese hermano, solo que habla una vez al año. No cumple con perfección su ministerio. Hay hermanos que son tan útiles con los jóvenes, pero no está disponible. A muchos hemos sido distraídos por las cosas que son legítimas, ¿no? Trabajo, situaciones. Pero el Señor le dio una medida. Esto requiere mucha revelación de parte del Señor. Señor, yo quiero funcionar en mi medida. No ir más allá y tampoco quedarme en menos. Yo quiero dar lo que tú quieres que yo aporte al cuerpo de Cristo. Todas estas cosas, hermanos, les animo. Aquí están. Este asunto de las 5 frases, la visión, el tipo y la práctica de la edificación de la iglesia. Y este es un libro clásico entre nosotros del hermano Ni, el ministerio de Cristo. El misterio de Cristo. Aquí el hermano Ni nos habla mucho acerca del cuerpo. Espero que todos entremos mucho más de lo que hemos escuchado hoy. Aleluya.